Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa, a vuestro programa, Dale la vuelta a la tortilla. Como siempre decimos, recordemos qué quiere decir la expresión dale la vuelta a la tortilla. Y siguiendo a la RAE, darle la vuelta a la tortilla significa invertir las circunstancias o producir un cambio en una situación. Darle la vuelta a la tortilla es un espacio patrocinado por Liderarte, y Liderarte es una organización, una empresa que se llama Factoría de Talento porque es el lugar donde formamos, motivamos, desarrollamos a las personas, favoreciendo experiencias enriquecedoras, como este espacio, que lo que buscamos es transmitir experiencias, vivencias de nuestros invitados para que nos dé ideas de cómo darle la vuelta a la tortilla. ¿Haciendo qué? Hablando de historias que inspiran. En este sentido, hoy vamos a explorar cómo reinventarnos y cómo superar adversidades. Y el programa se trata de perfección, de exigencia y de sufrimiento. Y os va a tocar muchísimo. La dificultad va a ser ayudar a encontrar muchas pistas para superarlo. Así que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿qué aspecto de mi vida necesito darle la vuelta a la tortilla? Así que mi nombre es Maitena Cerbajean y hoy me acompañan nuestra invitada Belén Varela. Bienvenida, Belén. Bienvenida. Y Susana Espelleta, comunicadora y coach emocional. Bienvenida, Susana. Un día más, bienvenidos a todos. Lo primero que os quiero comentar es que os acordaréis que en los programas anteriores hablamos de un premio por participar desde el otro lado de la cámara, desde el otro lado de la antena. Este premio, sabéis que son 3 opciones a elegir, y lo digo para el mes que viene, porque ya hemos elegido, y la primera premiada de este programa es Vania Tancheva. Así que enhorabuena, Vania. Luego te llamaré para comunicártelo y para que me digas cuál de los 3 premios eliges. Sabemos que teníamos la oportunidad de tener media hora de sesión de coaching con Sandra para justamente enfocar cómo darle la vuelta a la tortilla en el tema que queráis. Teníamos una sesión con Fernando para trabajar la parte creativa de justamente cómo le damos a la vuelta a la tortilla. Y tenemos la tercera opción, que es que vengáis a sentaros aquí con nosotros. Así que ya tenemos el primer ganador del mes, del primer mes, y os comunicaremos para la próxima vez que ha elegido este ganador. Así que deciros también que tenéis 3 tipos de aportaciones. Podéis pasar por los canales siguientes, podéis pasar por la dirección de correo, mandarnos un correo a comunicación@liderarte.org. Podéis pasar por vuestros comentarios en YouTube o vuestros comentarios en Facebook. Así que os animamos a que participéis, porque de ahí hemos sacado temas que trataremos en las próximas ediciones. Luego tendremos que, con los temas que nos aportáis, tenemos que encontrar quién ha tenido esa vivencia inspiradora y quién está trabajándolo para ver cómo ha podido dar vueltas a la tortilla. Bien, entonces, dicho esto, vamos a empezar. Y el tema de hoy es la perfección. Pero venías a hablarnos de la tortura, del infierno, de la perfección, ¿no? Sí, yo le llamaría el infierno de la perfección, efectivamente. Bueno, pues os tengo que presentar un poquito a Belén, que ya, si veis el título, ¿vale? No solamente nos va a hablar de la perfección y del infierno de la misma, sino que, para que os hagáis una idea, el último libro que ha escrito se llama directamente El cielo de los imperfectos. Pero, ¿cuándo conocí yo a Belén? Pues hace unos cuantos años ya. Conocí a Belén en un coche. Cada año tenemos una amiga común que es poetisa y que nos invita a su cumplevidas. Y entonces pues aparecen mujeres de toda España
que se van al Cumplevidas. Y antes era en Linares, ahora es en Málaga. Bueno, total, que ahí nos encontramos personas que no conocemos. Y entonces me la presentan como una especialista en felicidad. Y entonces te acercaste corriendo a ella y dijiste, si es una especialista de No, felicidad, aquí yo voy tenía yo ganas a de ver si se me salir pega corriendo. algo, ¿no? Yo tenía ganas de salir corriendo Claro. porque el término felicidad se me ponían los pelos de punta, happy flower, Dios, qué horror. Y entonces empezamos a hablar y fue todo lo contrario. Fue una persona que empezó, había trabajado en generar el primer congreso sobre la felicidad allí en Galicia, porque es de Galicia. Ujú. Lo celebramos allí, pero es internacional. Y entre otras cosas, pues uno de los invitados, creo recordar que era Mihaly Csikszentmihalyi, Sí, que os diréis que quién es ese, Con qué ese nombre nombre, es. sí. Sí. Bueno, es un gran científico de la psicología positiva, pero es sobre todo, o sea, una persona que habla en serio de las cosas y no habla a nivel Claro. happy flower. Y como nosotros lo que buscamos es que hablar de cosas serias desde las vivencias y desde la realidad, no haciendo pájaros en el aire o fuentes o lo que sea, ¿no? Entonces, la conocí ahí y a partir de ahí supe que había escrito un libro que se llamaba La rebelión de las moscas. La rebelión de las moscas. Wow. Y me encantó ese libro, con lo cual os lo aconsejo. Bueno, ya nos contará más Belén, pero te da una visión diferente de las cosas. Y el verano pasado, pues me fui a leer El cielo de los imperfectos y entonces ya entiendo mucho más sobre cómo es Belén en cuanto a la perfección. Así que, Belén, ¿qué añadirías? ¿Qué dirías? ¿Cuántas cosas dirías para definirte a ti misma? Bueno, yo soy perfecta. Eso es lo primero que tengo que decir, claro. Lo que pasa es que hay muy poca gente que lo sepa, pero, por ejemplo, soy perfecta orientándome. Sabéis que para llegar aquí me he subido en una parada de metro. Tenía que venir en esta dirección. Bueno, cuando llevaba ya 2 paradas, me di cuenta de que estaba volviendo al sitio de partida, con lo cual Súper perfecta. súper perfecta. Y lo que pasa es que me he dado cuenta de que aquí en Madrid, bueno, en muchas ciudades, en realidad los medios de transporte tienen un andén 7 3/4, con lo cual también he descubierto que soy mágica, porque yo a veces me subo en una estación y aparezco en un lugar que no es el que tenía que ser y digo, pues Un debo, túnel de debo de tiempo ser o algo así, buenísima, ¿no? ¿no? Pero creo que esa es un poco mi forma de ser. O sea, tengo tantas imperfecciones, tantas cosas que me salen mal cuando lo intento o que no van por el camino que la generalidad, diríamos, es el correcto, que digo, bueno, pues tengo que aceptarlo y reírme porque otra opción no me queda, ¿no? O sea, Yo tengo una primera pregunta, es para ti, ¿qué es la perfección? vale, esa es muy buena, ¿no? Yo creo que esta la debe definir cada persona. A mí, ojalá me hagan una entrevista cuando tenga 100 y pico años y haya ganado algunas olimpiadas de estas de mayores, porque todavía no compito, pero lo haré. Estoy entrenando para ello. Y creo que en ese momento sabremos mejor qué es la perfección, ¿no? Pero creo que me aproximo a una idea de que vivir perfectamente es dejar una huella profunda, positiva y mejorando el entorno en el que te mueves, ¿no? Si yo, pues en esta frustración de repente darme cuenta de que estoy yendo, menos mal que es algo con margen, tarde a un sitio porque me estoy confundiendo de estación o me estoy confundiendo de parada o de cambio o lo que sea. Si me enfado, si me lo tomo como algo, si me riño a mí misma, que a veces lo hago, y me llamo María Belén cuando me enfado conmigo misma, me digo María Belén. Entonces, pues realmente lo que hago es vivirlo mal, contagiar ese malestar y llegar pues encendida, enfadada o, bueno, fastidiada como mínimo, Claro, ¿no? ahí viene la pregunta siguiente, es para ti, ¿qué es el infierno? Hombre, pues el infierno es esa autoflagelación constante, que no tiene que flagelarnos nadie, de frustrarnos, de enfadarnos, de vivir mal las emociones o los sentimientos no placenteros. Eso es un infierno. Y un infierno es pasar por la vida siendo tan trivial y tan enfocada en las cosas perfectas o en las cosas excelentes que no sepas apreciar, que no crees relaciones profundas. A mí esta idea
me surgió cuando en el funeral de una persona conocida, muy cercana a mí, que había tenido todo lo que se puede desde el punto de vista económico tener, ¿no? De comodidad, de facilidad, de cercanía a lo que quería. Que estuvo siempre rodeada de muchas personas que la sacaban a pasear, que la llevaban, que la adulaban, que la adoraban. Alguna incluso famosa y conocida, pero no pienso decir quién es, aunque en la novela sale bien reflejada. Y alrededor de esta persona, pues al velatorio, mejor dicho, pues asistieron pues todas estas personas, algunas, otras no vinieron ya. Y toda la conversación trataba de a quién le quedaba esto, a quién le quedaba lo otro. En ningún momento se habló bien de ella, de sus actos, de sus relaciones, de su forma de su humor. Era una persona muy tajante, muy... Claro, solo eran relaciones transaccionales. Y yo tener esa sensación de esto es el pozo que ha quedado de ella. O sea, esto es lo que realmente están valorando las personas que están aquí. Yo tuve la suerte de tener 2 o 3 pinceladas muy buenas y de sentirme conectada a ella por esas pinceladas. Yo no fui heredera, pero esto hay que aclararlo ya, pero bueno, fue muy gracioso porque la verdad es que ese personaje famoso que me apeteció caricaturizar en la novela, muy poco porque se parece mucho, perdón, pero realmente se esperaba ser heredero universal y tampoco fue heredero, pero sí su pareja y otras 9 personas que estaban allí, que no se lo esperaban. Curiosamente, al final recibieron personas que no estaban allí. Realmente puro interés. Puro interés. ¿Y cuál fue tu reflexión ahí? Y mi reflexión fue, qué infierno haberte dedicado una vida, ¿no? Haber desperdiciado no murió muy mayor, eran, no sé, 60 y tantos, 70, no era mayor. Y ver que a tu alrededor no ha quedado nada, nadie habla de tu huella, nadie habla de nada positivo sobre ti, y con esa perfecta casa que tenías con perfecto ambiente, ¿no? Esto es un ejercicio de Franklin Covey, que es la parte de escribe, y os lo digo antes de que pasemos al Rincón del Loco, escribe en un papel qué es lo que te gustaría que pusiera en tu epitafio, qué es lo que te gustaría que dijeran tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, porque ese es el camino que tienes que tomar, ya no con un propósito de vida, sino la huella que quieres dejar. Pero antes de seguir, si os parece, vamos a ir al Rincón del Loco, y en este caso la voz de Fernando en voz de Susana Espelleta. Pues Fernando nos manda su nota, que hoy no está, que está trabajando en una formación de Liderarte, y me hace llegar las siguientes notas para trasladarlas. Y dice: ya sabéis que si os consideran unos locos por pensar que sois excesivamente creativos, este es vuestro rincón. Hoy quiero ser breve porque sé que por muchas vueltas que le dé al asunto no va a salir perfecto. Porque la perfección desde el punto de vista del pensamiento, y más aún del pensamiento creativo, no es objetivable. Claro, es Fernando. Depende de la percepción. Lo que para alguien es la perfección de la Capilla Sixtina, para un restaurador que está a escasos 40 centímetros de su policromía, podía parecerle una sucesión de imperfecciones causadas por grietas y humedades. Lo que para un aficionado es la perfección de la quinta de Beethoven, para un director de orquesta con el oído tan educado puede parecer una serie de inexactitudes armónicas, rítmicas o sonoras. Lo que para un usuario puede ser una ducha perfecta, para un buen fontanero puede resultar la mayor chapuza de instalación nunca vista. Uno de los elementos básicos del pensamiento creativo, de ese pensamiento que decimos que podemos entrenar para lograr que nuestro cerebro piense de otra manera, es precisamente cambiar la percepción. Eso hace que nuestro cerebro tenga más de una opción sobre la misma realidad. No quiero decir ni mejor ni peor, pero sí más de una y todas distintas. Si nuestro cerebro no solo es capaz, sino que es recomendable que vea las cosas desde distintas perspectivas, para tener una mejor visión de todo, del todo, ¿cómo puede intentar buscar la perfección sin volverse loco, sin caer en los infiernos?
Hasta las cuestiones más aparentemente inamovibles es posible ponerlas en duda. Y hoy os pondré dos ejercicios, dos ejemplos científicos que suelen ser el ámbito donde parece habitar la perfección y la exactitud, y más concretamente las matemáticas. Basta con decir cuántos son 2 y 2. Y aparentemente la respuesta perfecta serían 4, pero podremos contraponer 22. Y es más, ¿sabéis que el pensamiento creativo le gusta provocar? ¿Cuánto es la mitad de 13? Estos son ejercicios que Fernando nos manda para que los hagamos en el espacial, ¿eh? ¿Cuánto es la mitad de 13? Y habrá quien diga 6,5. Habrá quien hábilmente diga que la letra E. Y habrá quien haya forzado sus neuronas a pensar que la mitad de 13 son 8. ¿Alguno tiene la solución? Os la digo para no alargarme. Dibujad el número 13 de los números romanos, pues la X y los 3 palitos, y luego cortarlo por la mitad a la larga, ¿vale? En vertical. Y veréis cómo aparece el 8, la V con 3 palitos. En fin, al pensar creativamente, al pensamiento creativo además le mola el intento de ser perfeccionista, porque le gusta darle la vuelta y desperfeccionarse con todo. Y ahora, una gustosidad de Fernando que nos plantea, dice, buscad en casa, bueno, nos dice dos, la verdad, buscar en casa o en el trabajo un objeto que aparentemente sea perfecto, un anillo, un ordenador, un jabón, inspeccionarlo. Si hace falta, hasta con lupa, hasta que encontréis un detalle de imperfección. Os aseguro que desde ese momento ese objeto será único para vosotros, gracias a que no es perfecto. Y la segunda gustosidad. Pensad en algo que se os dé muy bien, una receta de cocina, una tarea del hogar, un arte, y ahora introducirle o sacarle un elemento que lo distorsione. Un ingrediente de menos o de más, una herramienta peor o mejor de la que estáis acostumbrados a utilizar, y el resultado, os aseguro, no será ni más ni menos perfecto, sino distinto. Solo me queda decir que como cuando era niño, al que la profesora le invitó a que cuando era niño, la profesora le invitó a hacer un examen oral. Salió a la palestra, la profesora le dijo, ¿cómo te llamas? Y dijo, Fernando Berceval Guerrero. Bien, dijo la maestra, a lo que el alumno respondió, bien no, señorita, perfecto. Es que Fernando siempre tiene esta manera de contarnos, es un provocador creativo, es un tío muy artista. Entonces siempre nos mueve un poquito el cerebro, ¿no? Que a veces se queda ahí y bueno, pues la perfección también tiene otras puertas. Claro, qué necesario es. Fíjate, es que lo estabas contando y qué bien me va a mí esa anécdota, ¿no? Porque al despiste espacial a mí se me une el despiste en general y a veces con el tiempo, ¿no? Yo regresaba de un viaje de formación en Málaga y a Galicia un día 17 de mayo. El 17 de mayo en Galicia es festivo. Entonces, bueno, pues llegué contando, tengo la pandilla en casa, ¿no? En ese momento estaban mis hijos, las abuelas, bueno, y yo de repente dije, bueno, pues compraré algo, haré la comida y tal. Mi marido estaba de viaje. Entonces, bueno, pues llego y digo, anda, no he comprado nada, tal, pero es festivo. Opción A, me cojo el coche, me voy a Portugal a un supermercado, tal, pero es que resulta que también recuerdo que tengo un paseo con un amigo al que le iba a ayudar a pensar, ¿no? Un paseo de escuchatoria, que me gusta a mí llamarle, y digo, tampoco me da tiempo porque si tengo que dar el paseo con Alfonso, bueno, total. Cuando llegué a casa dije, lo que sea, ¿qué es lo rápido? O lo que tiene uno siempre en casa, patatas y huevos, ¿no? Digo, pues patatas y huevos, pero de repente digo, pelar patatas para toda esta gente. Ahora, entonces se me ocurrió sacar una máquina que tengo de cortar verduras, que dije, a ver si me saca algo. Y le puse una cosa que me pareció a mí que iba a sacar gajos, pero en vez de sacar gajos de patata, me empezó a hacer unas espirales. Y dije yo, quita acá. Empecé a darle vueltas a la maquinita de esta... Y claro, en medio minuto, las patatas lavaditas, pero sin pelar, cortadas así en espiral, las echo a la sartén, como habían quedado finitas, empiezan así como a enroscarse tal, y quedan
bonitas y súper crujientes. Le añado los huevos, los llevo a la Mira mesa qué creativa, y me qué dicen, mamá, maravilla, ¿de dónde has por sacado favor. esto? Digo, son patatas a la malagueña. Claro, Ya como está. bueno, pues a día de hoy me dice, mamá, hace un montón que no haces las patatas a la malagueña. Digo, si no saben ni los malagueños que tienen esas patatas. Triunfó. Claro, Triunfó con triunfó, porque al final no te queda otro... O sea, la vida no va a ser... Siempre está llena de andenes 7 3/4, que tú te metes en un sitio y de repente apareces en otro. Y bueno, yo lo digo de forma cómica y con una imperfección, pero te puede pasar también cuando llevas todos los planes perfectamente organizados. Todas hemos vivido pues un momento o de enfermedad o de pues un imprevisto o de Claro, porque alguien... a un perfecto una sorpresa. Nos descoloca porque tú tienes tus planes, te has organizado, has madrugado, a quien madruga todo el mundo sabe que Dios le ayuda y resulta que a ti te han puesto una zancadilla y de repente te encuentras con un montón de problemas o que tienes que cambiar de rumbo. Entonces, sabiendo dónde está el horizonte, esto es algo que no me canso de repetir, no es mi meta, es mi horizonte. Cuando yo tengo claro el horizonte, el propósito, quién soy, cuáles son mis valores, esa es mi brújula y a partir de ahí cambia algo, me muevo, me reoriento, pero no puedo sufrir, o sea, pues de repente esta es mi forma de ser, pero mis valores no cambian, quiero seguir siendo humana, quiero seguir estando conectada, quiero ser alegre, pues tengo que Pero tratar... claro, la perfeccionista o el perfeccionista nace o se hace. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta y yo creo que es muy útil para cualquiera de los programas, ¿vale? No va a servir para el nuestro, va a servir para todos. Claro, porque yo te comentaba que yo perfeccionismo cero. Cero. Y puedes haberlo aprendido, puedes haberlo heredado. Es que esa es la realidad, ¿no? La mayor parte de nosotros tiene algo muy fijo, muy estable, lo que se llama el temperamento, ¿no? Que es algo que llevas en el ADN, pero ojo, también lo puedes haber magnificado o haber obviado en tu desarrollo en la primera etapa de la infancia. De hecho, leí hace poco un artículo súper interesante sobre, no me va a salir el nombre, me tenéis que perdonar, un investigador que estudia y trabaja la psicopatía y que es súper interesante. Y él decía que él descubrió, comparando, porque la estudia en electroencefalograma, con lo cual imaginaos pues el nivel de precisión que puede llegar a tener después de cientos y cientos, ¿no? Empezó estudiando las personas criminales y bueno, pues al final ha sacado como el electroencefalograma de una persona que tendría rasgos psicóticos, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando estaba haciendo el estudio, sus compañeros colaron su propio encefalograma y él descubrió que él era Tenía un perfil psicópata. psicótico. Sí, tenía ese perfil de psicópata. Entonces, llegó ese fin de semana a su casa, le preguntó a su madre, oye, mamá, ¿tú sabes que me has dado este perfil? Y me dice, no te extrañes. Dice, le dio la risa. Dice, si tu padre tiene, pues no sé si una veintena de asesinos en su familia, de personas que fueron condenadas por asesinar a familiares, a un vecino, dice, o sea que sí, posiblemente lo habrás heredado, le dijo la madre, pero mira qué bien estás, o sea, no. Entonces él dice que él es consciente, a partir de ahí se empezó a analizar y se dio cuenta de cuáles son sus rasgos, efectivamente, cuáles eran sus indicios que acompañaban a ese encefalograma. ¿Qué sucede? Que fue una persona muy rodeada de cariño, muy rodeada de comprensión, muy rodeada de autonomía y creció sano, a pesar de que él sabe, dice, yo soy consciente de que en cualquier momento tengo ese disparador ahí, es decir, que ante una contrariedad muy grande yo podría perder el control y podría sacar ese rasgo que no quiero tener, pero ser consciente de él me ayuda a pensar antes de actuar y a controlar ese impulso que tienen los psicópatas. Y como el ambiente también ¿no? le ayudó, ¿sabes? El ambiente fue fundamental desarrollarlo. para Fue modificar fundamental, su esto es. temperamento, ¿vale? Pero En su me temperamento llama estaba el mucho la rasgo. atención porque siempre os digo que no sé dónde vamos a terminar. Pero hemos empezado con la perfección Y estamos... que hablamos de psicópatas. Así que me gustaría que... Bien, vamos profundizando, ¿vale? Sí. Hay una parte de la perfección excesiva, cuando llegamos a ese extremo, que es una neurosis, es decir, es un trastorno. Cuando nos pasamos, tú tienes ahí un concepto, Maitena, que es conoces. el descarrilador. Sí. El descarrilador, ¿no? Cuando tú te pasas mucho de algo, deja de ser una virtud para convertirse, o sea, buscar la excelencia, apreciar la belleza o la estética, nos puede hacer perder el norte y de repente volverse exagerado y volverse una neurosis. Entonces, que es un poco lo que le pasa aquí al perfil de la protagonista de la novela, ¿no? Entonces, ahí estamos en ese saber, ser consciente, conocerme muy bien,
que son herramientas que se trabajan muy bien en el coaching, ¿no? O en la terapia, si somos psicoterapeutas. Y se trabaja muy bien ayudar a conocerme, a saber cuáles son esos rasgos. Esa parte de mi temperamento que me puede jugar una mala pasada, por ejemplo, ¿no? Entonces, está el temperamento, esa parte estática. Yo señalo así porque si hiciésemos un monigote sería como la cabeza del monigote. Entonces, en eso más estable, eso que es más inmutable en las personas, es lo que hemos heredado y aprendido en la primera infancia, ¿no? Entonces, si tú sales extremadamente perfeccionista, madre mía, ¿no? Es tu genética. Ya tenías una abuela, una bisabuela, una tatarabuela, que ya era así. Luego está la parte más inestable de nuestra personalidad, que son las emociones. Y no inestable porque nos hagan inestables, sino porque son las que nos mueven. Las emociones para mí representan en ese monigote los pies. Es decir... lo pones en movimiento. Claro, en lo son las pones en piernas. movimiento. Es lo que reacciona, lo que da un salto ¿Dónde cuando están tiene... todas las terminaciones nerviosas? Claro, todas las personas estamos rodeadas de terminaciones nerviosas con las que recibimos impulsos, puede ser la vista, el oído, el olfato, la piel, recibimos un estímulo y reaccionamos. Entonces, eso que hace que salte la emoción, la reacción más primaria, digamos, aunque no es tan primaria, pero bueno, es una emoción antigua y que nos hace activarnos, nos activa de una manera placentera o no placentera, que yo siempre digo no es positiva o negativa. Es que te lleva al placer o no te lleva o te resulta desagradable. Entonces, esas emociones que te activan son más inestables. Es algo sobre lo que podemos actuar, pero no tiene un impacto en nosotras, ¿no? Pero luego está la parte que, siendo casi estable, se puede modificar, que es el core, digamos. Lo que trabajaríamos en el cuerpo sería el cuerpo, las articulaciones superiores. Yo me gusta enseñarlas así porque si las entrenamos nos dan músculo, nos dan fuerza, y son los rasgos del carácter. Son esas fortalezas que tienen que ver, pueden ser positivo o puede ser negativo, pero si hablamos de las fortalezas y las virtudes y tú las trabajas y las desarrollas, acabas pudiendo sostener ese temperamento. Y eso es un poco lo que trabaja esta persona cuando dice, anda, tengo este temperamento que tiene un riesgo de acabar en una psicopatía y haciendo daño. Pero si yo fortalezco otros músculos, mis relaciones son de calidad, si yo entreno emocionalmente, si yo entreno mi aceptación, si entreno mi frustración y digo, a ver, ¿cómo puedo hacer cuando me frustro? Pues puedo utilizar el sentido del humor. ¿O cómo puedo hacer cuando me enfado? Pues puedo utilizar la amabilidad o la generosidad, o puedo utilizar la empatía y entender qué necesita la otra persona. Es que esto que dices me encanta porque yo tengo un caso propio, ¿no? Que cuando fui a una terapia hace mucho tiempo, yo creo que de ahí me salió la dragona, ¿no? Y me dijo, esto es lo que hay, ¿no? O sea, contigo. Y yo me quedé así y digo, pues vale, pues es que no. Y dice, como que esto es inamovible y no lo vas a cambiar. Y le dije, pues ya verás cómo sí. Claro. Cambiado está. Necesitas Claro. el reto. Cambiado está. ¿Os Claro. parece? ¿Sabes? Sí, yo me gustaría que nos quedáramos un poco con la pregunta de... para mí el tema de la perfección es como es decir, yo voy a emprender algo, aunque Sí. sea levantarme, y entonces tengo un modo de funcionamiento que es la búsqueda de la perfección. Claro. Pero dicho esto, yo pararía aquí y vamos a dar Uy, un es que viaje sí. circular. Un viaje circular. Para pensar en esta y para luego retomarlo. Pues bueno, nuestro viaje circular, ¿vale? Siempre lo que buscamos son obstáculos para poder superarlos. Y aquí tenemos el obstáculo de la perfección. Y quiero hablar del infierno silencioso que vive una persona perfecta. La perfección suena como algo deseable, como una cualidad pues que carece de errores, y como lo unimos a algo acabado, pues también creemos que roza niveles altos de excelencia. Y con esto y mucho más que puede ser esto que recibimos de la perfección, ¿quién no quiere ser perfecto? Pero claro, detrás de la máscara de la perfección, la mayoría de las veces hay una historia de dolor, una persona cansada, agotada, estresada, tensa. Entonces, yo me quiero referir hoy con dos palabras que convierten a esta persona en una desconocida y en una desconectada de ella misma.
Fíjate que cuando digo desconocida, que lo explico, la persona perfecta no se permite fallar. Y como no puede fallar, tampoco puede crecer. Vamos, que no puede conocerse, porque el crecimiento nace del error, de la caída, y el aprendizaje es algo pues, que no se permite esa persona. Y desconectada, porque tampoco quiere conectar con ella misma, porque para ser perfecta, claro, hay que traicionarse todo el tiempo. Y ahí está la desconexión. La perfección es una cárcel con deberías y no puedo permitirme, pero lo más duro para mí es la creencia fija de muchas personas con las que yo hablo, ¿no? Que dicen no soy suficiente. Y aunque la persona perfecta lo haga todo bien, aunque cumpla con cada una de sus expectativas, siempre habrá algo más en ese no soy perfecta. Hay un grito de guerreras que siempre lanzamos después de mis talleres y lo voy a compartir, ¿no? Y decimos siempre lo de prefiero ser completa que perfecta, con mis luces y con mis sombras, y sobre todo con mis taras, con lo que me diferencia. A mí me encantan las taras, porque las taras es esa parte que dices qué especial es esta persona, ¿no? Como una camiseta de serie, ¿no? Que hay miles de camisetas iguales, y la valiosa es la que tiene esa tara, un tono que no salió bien, que no salió bien, o una costura diferente. Esa tara que te hace imperfecta, te hace ser también especial y única. Viva mis taras. Quiero ser completa y no quiero ser perfecta. Desde luego que el perfeccionismo tiene un origen, que es el que hablábamos, ¿no? El origen que lo podemos traer de la genética y demás. Y diré solo una palabra porque es expectativas. En el perfeccionismo hay necesidad de que te acepten, o sea, de ser aceptada. De aunque hay veces, bueno, pues de la búsqueda de aprobación, se tiene miedo de que los demás digan cosas de ti, aunque hay veces que parece todo lo contrario y esa persona es como perfecta, son personas con baja autoestima, sentimiento de inferioridad muchas veces, tienen una visión del mundo muy exigente, con esos estándares elevados, con poca tolerancia muchas veces al fracaso. Al final, todo esto que estoy diciendo es un saco de infierno, que es donde vamos, ¿no? Y claro, una persona perfecta necesita de hacer su entorno perfecto, que ahí es donde entramos. El entorno perfecto en su casa, con su marido, su mujer, su trabajo, esas personas perfectas en el trabajo, con los hijos, y esa necesidad de tenerlo todo controlado, porque al final hablamos de control para que sea perfecto, es una presión que ejerce en todo el entorno y suele volverse todo el entorno tóxico, no sano. Entonces estamos en un entorno tóxico, ¿no? Pues vamos al cielo, ¿no? Digo yo. Digo, vamos al cielo. Después Después de esto les veo con una cara de depresión. al cielo. Al cielo de los beneficios que tiene ser imperfecto. Que para mí me parece que tiene muchos beneficios, ¿no? Te permite avanzar, fomenta la autenticidad, ser una persona auténtica. Ser imperfecto es ser real, te permite mostrarte sin máscaras, estimula la creatividad, fortalece la resiliencia, te forma, te enseña y te transforma. E incluso inspiras a otros, porque las personas se identifican con lo real y no con lo inalcanzable. Y te comparto algo ahora, varias claves para saltar el obstáculo, que es de lo que va este viaje, de la perfección, ¿no? Y tú lo decías, aceptar que nunca va a ser suficiente, que a lo mejor me meter en un túnel que voy a salir en otra parte, pues lo acepto, esto es lo que hay, que nunca vas a estar listo para todo en ese control y perfeccionismo, y siempre habrá algo que podrías mejorar, pero si esperas a tenerlo todo perfecto, pues nunca vas a salir de esta pesadilla. Cámbiale el foco, ¿no? Que también lo decía Fernando con el cambio de percepción, ¿no? De perfección a progreso, yo voy a decirlo así, de perfecto a persona progresando en la vida, porque lo importante es avanzar con esas piernas, con ese movimiento, con esa emoción y no hacerlo impecable. Cada paso suma, aunque no sea perfecto. Darte el permiso ese de equivocarme. Es más, una de las cosas que a mí me encanta es como voy a salir y lo voy a hacer todo imperfecto. Venga. A ver cuántas veces soy capaz de hacerlo erróneo. ¿Pero tú te ¿no? llamas Fernando hoy o...? No, pero a mí me encanta eso. Es como, ¿no? Probarte justamente con ese obstáculo, ¿no? Para saltar el miedo. Porque cuanto más imperfecto lo hago, pues menos miedo tener ¿no? a errar y todas estas cosas. Y trátate con compasión, ¿no? Porque también estas personas suelen ser muy duras con ellas mismas, que es lo que tú decías, ¿no? Hay dos en mí. Siempre yo digo, hay dos en mí, ¿no? El que me habla y el perfecto y el imperfecto. Pues sin expectativas, sin esperar piropos ni que te hagan la ola, sino con ternura, con paciencia y con aliento. Celebra incluso cuando fallas, hazte una fiesta. O sea, cuando fallas, hazte la fiesta. Y siempre con, prefiero ser completa que perfecta, porque la imperfección
hecha desde el corazón, transforma. Ujú. Qué bonito. Qué bonito, sí. Bueno, ya me has dejado otra vez sin palabras. Entonces te voy a decir a ti. Claro, porque yo buscaba con este texto, sobre todo, buscar pues las cosas buenas que tiene que ser Claro. imperfecto. Nuestra tara personal, que a veces queremos estar tan perfectos por fuera y por dentro, que crea esa tensión, pero en nuestra tara está pero la belleza. belleza. la palabra tara no me termina de convencer, porque Porque tienes una creencia sobre ella. seguramente, pero dijiste algo antes y sobre las fortalezas, y resulta que las fortalezas, dependiendo del contexto en el que estás, lo son o no lo son. Es decir, yo ser muy fuerte o ser muy sensible. Es decir, si soy muy sensible en un entorno donde las personas me están mirando como ejemplo, voy a tener mucho más impacto que si soy muy fuerte. Ujú. Entonces, en esa perfección, que sería la fuerza, yo he sido educada para el tema de la perfección cuando trabajaba con los americanos. O sea, tenías que ir impecable, tenías que estar con la sonrisa Ya no hollywoodiana. perfecta, acaba de decir impecable. Impecable, Has sí, sí, es metido la palabra otra, maravillosa, sí. otra- Sí, sí, otro todo ingrediente tenía en que esa ser tortilla. medido, tal. Entonces, esa perfección, de hecho, recuerdo una vez un cliente que me ve con una de estas pulseritas de verano ¿Mm? y entonces me dice, Maitena, pero si eres humana. Es decir, esa Claro. pulserita que era absolutamente antiprotocolo americano de consultora de las top, era un rasgo de humanidad. Entonces, para mí hay ese punto. Entonces, a mí me gustaría saber, porque no, es muy difícil, porque el programa no va del libro de Belén, pero todo lo que habéis dicho sobre su personaje Olvido, o sea, Olvido les hace la vida bastante imposibles a la familia hasta que tiene diálogos con el marido y empieza a tener que romper. Pero la cuestión es, ¿qué has aprendido tú de tu perfeccionismo? Porque cuando presentaste el libro, que habrá sido algún tipo de terapia, a pesar de todo, tu editor dijo algo como que solo habías pasado 13, 14 o 16 revisiones antes de publicar el libro. Entonces, hago toda una terapia para dejar de ser tan perfeccionista, pero a la hora de la Sí, realidad. claro. Buenísimo. Entonces, ¿qué has ido aprendiendo para reducir esa necesidad de perfeccionismo? Me encanta la pregunta. Que yo siempre aclaro que Olvido no soy yo, es decir, es un viaje por muchas mujeres que he conocido que, como nosotras, Sí, le sirve a todo el mundo que en hemos general, tenido sí. un entorno autoexigente o que hemos sido autoexigentes o que, por lo que sea, nos hemos convertido a la excelencia en un reto inalcanzable, como suele ser la excelencia o la perfección, pero que para nosotras es meta, entonces acabamos sufriendo, ¿no? Entonces yo tengo digamos, un vicio en la mirada y es que me molestan las faltas de ortografía, la sintaxis o la incoherencia. Entonces no quiero que eso suceda cuando alguien lee el libro. Y efectivamente le di 1000 vueltas. 1000 vueltas y de repente decía, uy, aquí me parece que está perdiendo ritmo. Entonces, cada vez que lo corregía había algo nuevo. Y es más, ahora ya publicado, querría sacar una nueva versión que no sea de 500 páginas, porque mucha gente me dice, ay, 500 páginas, me lo tengo que leer en verano. Entonces, Eso, en verano vino fenomenal. Entonces digo, uy, pues tendría que haberlo hecho de menos. Bueno, entonces siempre puedes mejorar las cosas. Entonces eso es una batalla con la que convivimos muchas personas. Y no es malo, fíjate, yo entiendo. Ahí está positivo cuando lo Claro. estabas contando y estaba diciendo, claro, porque yo también tengo un libro que llevo 3 años, ¿no? Y entonces, claro, ahí está en positivo, o sea, que eso también ayuda, ¿no? El querer Claro. tener esa perfección a la hora de entrega del Mejorar las trabajo. cosas, eso es fantástico. Pero me ha gustado mucho una palabra que ha usado Fernando, mejor dicho, que es perfección y percepción, porque va muy, muy vinculado. El momento en que yo me paro tiene que ver con cuando Fernando, el director de la editorial, me dice, Belén, ese es nuestro trabajo, no lo hagas tú. Y digo, pues tienes razón. ¿Qué pasa? ¿Dónde se pasa la autoexigencia? Cuando yo soy tan exigente que no solo me exijo a mí, sino que le exijo a mi entorno y le exijo a las personas y le exijo a las circunstancias. En la perfección muchas veces está la no tolerancia a la emoción desagradable. Me niego a mí misma a sufrir, fijaos qué duro, me niego a sufrir porque no está bien, porque tengo que ser fuerte, porque tengo que controlarme. A no porque, sentir. A no sentir. Entonces, Por eso hablábamos de las máscaras. Claro, ¿no? yo afortunadamente no he tenido esa desviación, ¿no? hacia
esa rama, digamos, del perfeccionismo, pero sí me gustan las cosas bien acabadas, me gusta la estética de los espacios. Ahora, no queda otro remedio que transformarte cuando eres madre de familia numerosa, y yo siempre digo, soy madre de 3 hijos e hija de 3 madres, porque también he convivido con mis tías, convivo a menudo con mi madre y mi suegra, y eso lleva que a veces la casa no está exactamente con la estética que a ti te gustaría, pero si cambias un poco la percepción y miras, ¿qué me gusta a mí? Me gusta solo el espacio, me gustan las personas que lo habitan. Y entonces a mí ver a un nieto o una nieta ayudando a una abuela a configurar algo en el teléfono, o jugándoles o viéndoles jugar a una partida de lo que sea, o que se acompañan, a mí eso me llena tanto que me estoy acostumbrando a que no me importe tanto el desorden que dejan, ¿no? Creo que a permitirte la imperfección. Esa imperfección desde la percepción que tú tienes, ¿no? Es perfecta para conectar, para tener la casa llena, para que a veces nuestra casa siempre está llena de otros hijos, de otras familias. Es como el que tiene perros como yo y no quiere pelos, claro. ¿sabes? O sea, eso es imposible. O sea, hay cosas que uno tiene que darse cuenta que no van, que no casan. Y tener esa sensación de casa llena me llena muchísimo más. Y estoy más completa, como bien has utilizado esa expresión, que tenerla estéticamente maravillosa. Cuando puedo me gusta, porque me produce paz y me da armonía, y sobre todo si estoy escribiendo, me gusta ver las cosas ordenadas, o con ciertos puntos estéticos. Tú, Maitena, que eres artista, eso seguro que es algo que te llama, ¿no? Ver un espacio que estéticamente te gusta, cada uno tenemos nuestra. Ahora, es tan de percepción y tan nuestro, que es fundamental decir qué es lo que yo quiero percibir, a dónde pongo el foco de mi mirada. Y voy a corregir una pequeña cosa con tus fortalezas. Fíjate que no hay fortaleza mala. No, para mí, esto, bueno, se lo escuché una vez a un profesor también desafortunadamente desaparecido, Chris Peterson, que es el padre del Strengths and Virtues, bueno, es el manual, el libro blanco de las fortalezas de carácter, ¿no? Chris Peterson con Martin Seligman. Y él decía que no hay fortalezas que estén mal, simplemente hay uso de las fortalezas que no es oportuno. Exacto. Pero la fortaleza siempre es algo positivo, siempre. Sí, pero por eso decía que según el contexto, claro, porque al final no es tanto mi fortaleza, sino la percepción que tienen los demás y lo que necesitan de mí en ese momento. Entonces yo puedo tener una fortaleza, pero en ese momento no lo es. Claro. No lo es porque no es útil. Claro. O puede ser incluso contraproducente, ¿no? ¿Dónde estás? Claro. Y eso ha llegado, yo recuerdo en el tema de la vulnerabilidad, hace años, claro, el jefe tenía que ser la perfección. Le daba lo mismo porque era el jefe, ¿vale? Entonces se supone que era perfecto. Pero hoy en día... Se le supone perfecto, me encanta eso. Sí. Es como se le supone perfecto, es como, o no. Claro. O no, exacto. Pero hoy en día, si no transmite ese lado más humano, que es lo que necesitan sus colaboradores, y yo también he tenido que aprender esto porque venía de otra escuela, ¿no? Es decir, jamás podías mostrar una vulnerabilidad y hemos dado la vuelta a la tortilla. La sociedad en esto ha dado la vuelta a la tortilla. Es un cambio de valores necesario también, ¿no? Nos queda poco tiempo, pero a mí me gustaría preguntarte, porque en este personaje, que es el personaje de tu novela Olvido, tú, viendo los problemas que tenía con tanta perfección y búsqueda de la perfección, tenías, por otro lado, estabas como escribiendo un cuadernito. ¿Qué es ese cuadernito? Pues secretos, esto yo no lo sabía. ¿No? Bueno, pues es que cada capítulo viene precedido por un artículo que también predice lo que va a pasar, ¿no? Normalmente buscaba artículos reales de la legislación, bueno, actual o pasada o presente, pero que digamos, definiesen un poquito qué podía pasar. Pues desde un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta el de enterramientos, que es del año Catapum y no se ha modificado, ¿no? Buscaba artículos que introdujesen ese capítulo, pero había capítulos, que eran más emocionales, más del viaje de esta protagonista, Olvido, en su búsqueda de la normalidad. Y yo lo convertí en unos consejos, ¿no? Entonces le creé la Constitución de la vida próspera. Sí, creé la Constitución de la vida próspera. Una Constitución de la vida próspera, con el primer artículo es el derecho a la imperfección.
Bueno, es que aplauso total, ¿eh? O sea, tengo mi primer derecho como humana Claro, es el derecho a la imperfección. imperfección. Fui buscando un poco, o sea, yo para, digamos, documentar ese personaje, me basé en muchísimas lecturas sobre la autoexigencia, la perfección. Y hay un libro muy bueno que yo os recomiendo muchísimo. Creo que cualquier persona que nos esté escuchando o Tomo viendo nota. debería leer, ¿no? En español es La búsqueda de la felicidad, pero en inglés es The Pursuit of Perfect y se refiere a esa obsesión por la perfección que nos encasilla, ¿no? Antes has hablado de completas. Tal Ben-Shahar, que es el profesor que ha escrito este libro, se refiere al optimalismo frente al perfeccionismo, ¿no? Sacar lo que soy capaz con los recursos que tengo, no exigirme más expectativas de lo que está a mi alcance, ¿no? Entonces, ese optimalismo es lo mejor que he podido en estas circunstancias y en este momento, incluyendo en circunstancias lo que pasa, el Anden 7 3/4 o mi propia capacidad en ese momento. Entonces, ese optimalismo es como un gran consejo. Entonces, bueno, pues basándome en todas las recomendaciones de estos autores acerca de la búsqueda obsesiva de la perfección, fui creando artículos que nos permitan aceptar las emociones desagradables, que nos permitan relacionarnos con calidad y aceptar, distanciarnos de... ¿Cuándo sale esa Constitución? Bueno, la Constitución ya está realmente. Lo que pasa es que no la he comercializado porque me entra esa vena de vergüenza, un poco de... Porque no es bastante perfecta todavía la Constitución. No Nunca, importa, ¿no? Nunca. Fíjate que hablando con Nacho y de Liderarte, me decía, oye, faltan artículos, Bueno, pero con Nacho no hables porque Sí, te pero pone es verdad. 18 Nacho llegas artículos a 100, más. o sea, sí, sistemáticamente. exactamente. Entonces, pero sí que es verdad que es un opúsculo, es un libro muy pequeño, que es muy cálido y que yo creo que en breve abriremos en la web. También es cierto que no he tenido mucho tiempo, pero bueno, que lo puedo hacer llegar si queréis a alguna persona que... Muy bien, pues Sí, tenemos ¿vale? un cuarto premio. Sí, solamente quiero apuntar una cosa, que igual que los espacios parece que siempre son los mismos y apuntando lo que tú decías, tenemos también que ver que nosotros y nosotras cada día somos nuevos y nunca estamos igual emocionalmente. Entonces también esto es una observación interna, ¿eh? Exactamente. Y permitirnos, Sí. uno, tener días malos, que no pasa nada si un día te has enfadado y te has pasado, si tener días malos forma parte del paquete, ¿no? Y además saber que cada día es una oportunidad de empezar de nuevo. Eso es para mí lo mejor que he aprendido y lo que me Yo siempre gustaría digo eso. dejaros Pues, ahí, hoy cada es un día día- un Nos día empezar. vamos nuevo. a quedar con esto y vamos a pasar a nuestro último apartado. Vamos con las distinciones de Sandra. Muy bien, sabéis que Sandra, que hoy no puede estar con nosotros, siempre llega con su exigencia. Con lo cual le dice, mi exigencia y yo hemos llegado, y entonces dice, hemos tenido muchas dificultades para elegir qué vamos a tratar como distinciones. Entonces, pues tenemos que elegir nosotros porque su exigencia no la ha dejado elegir. Exigencia, creencias que podemos tener incorporadas. Si no me exijo, no mejoraré. Debo ser el mejor o no valgo. La presión es necesaria para rendir. Por eso le preguntaba yo a mi hermano, ¿por qué mi padre siempre está enfadado? Y dice, porque quiere que seas la mejor. Así me fue. ¿Qué costes podemos estar asumiendo? Emocionales, ansiedad, frustración constante, miedo al error. Relacionales, dificultad para delegar o confiar en otros, relaciones tensas. Creativos, menor innovación. El miedo paraliza el riesgo y la creatividad. Aunque claro, también pueden darnos beneficios. Puede generar un impulso inicial fuerte. Pero dejémoslo en impulso, que al final sería una búsqueda de la mejora continua, que nunca llegas a la perfección y no pasa nada. A corto plazo mejora la productividad bajo presión. Marca estándares claros, aunque a veces rígidos. Vamos con otra posible perspectiva, la excelencia. Creencias. Mejorar es un camino, no un lugar de llegada. La calidad surge del compromiso, no de la presión. Cada error me enseña algo para acercarme a mi mejor versión. Costes, tiempo. La búsqueda genuina de la excelencia puede ser más lenta que la obsesión por el resultado inmediato. Paciencia exige más tolerancia a la frustración y al proceso de aprendizaje. Beneficios. Sostenibilidad. Trabajar desde la excelencia genera menos desgaste emocional a largo plazo. Innovación.
Al no temer el error, se exploran más caminos nuevos. Relaciones, mejora la colaboración y el desarrollo de los equipos. Identidad, conecta el hacer con el ser, con un sentido interno de valor y propósito. Hoy no nos queda mucho más tiempo, entonces me gustaría que hiciéramos una frase de conclusión. ¿Con qué os quedáis antes de que terminemos? Prefiero ser completa que perfecta. Me lo ponéis difícil, ¿eh? Una frase corta. Que sí, para ser perfecta hay que ser Que sintética. disfruta del andén 7 3/4 y del camino al que te lleve. Del 7 3/4. Bueno, mi frase es muy sencilla, es decir, no podemos cambiar el viento, pero sí, para llegar a nuestros objetivos, pero sí ajustar nuestras velas. Y para ajustar las velas podrás mejorar y siempre, pero no existe la perfección. Así que os deseo a todos que busquéis la mejora, ajustar esas velas para dar la vuelta a la tortilla y nos vemos la semana que viene. Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Jamendo.com